¿Se oye bien? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se oye bien la emisión? Beatriz Liñeiro, hola, buenos días. RMC García, Favoritos García. ¿Se oye? ¿Se oye correctamente? Ramón Pichardo, Chiquilla Love, Merci, Irene Betancourt. Ah, me alegra, me decís que se oye perfectamente. Naira Noelia Delgado, buenas noches desde Argentina. RMC, si bien. Carmina Chávez, sí. Rosario Núñez. Ah, esto está creciendo rapidísimamente. Hoy hay muchas personas que se incorporan inmediatamente. Beatriz Liñeiro, Favoritos García. Paola Cristin, buenos días. Irevic Azócar. Irene Betancourt, Enrique Sánchez. Leda Orejana. Michel Kelly. Laura Galeanov. Iresic Azócar, Iliana Patricia Caicedo, Liza Vázquez, Gemón Castlel, Coco Trip, desde Tennessee, muy bien. Ir diciéndome, por favor, desde dónde os estáis comunicando para todos. Iliana Patricia, por ejemplo, desde Colombia. Merci, se escucha perfecto desde México. Godeleva Alcántara, desde México. Bueno, hoy estamos muchísimas personas. Estamos empezando y ya hay una cantidad enorme de personas, así que estupendo. Hoy aquí yo hablo desde Beatriz Liñeiro, desde Barcelona. Hola, buenos días. Loreto Catalán, buenas noches desde Chile. Hola, Loreto. Carmina Chávez desde California. Paola Cristin desde Colombia. Alma Alonso desde León, México. Chiquilla Love desde Seattle, USA. Pero disculparme un poquitín con el inglés porque no es mi punto fuerte cuando diga las ciudades inglesas. Enriqueta Sánchez de Torreón, Coahuila. Irevic Azócar desde República Dominicana. Amílcar Paredes desde Caracas, Venezuela. Gemón Castel desde Veracruz, México. Precioso Veracruz, estuve hace unos años en Veracruz y es maravilloso. Un nombre que no sé leer, desde Israel. Os comentaba que yo transmito desde Asturias, España, el norte de España. Estamos aquí al lado mismo del mar Cantábrico. De hecho, yo tengo la playa aquí a 20 metros. Y ahora nosotros estamos en invierno. Eloy Abril desde Sevilla. En febrero estaré yo por Sevilla. Iré para correr la maratón y por ahí andaremos, Eloy. Favoritos García desde la Ciudad de México. Disculparme porque estoy bastante resfriado. Entonces estaré así un poquitín, tengo la garganta un poco mal, pero bueno, no importa. Para RMC García desde Canadá, Favoritos García desde Ciudad de México, Leda Orejana desde Miami, Susana Coati desde México. Bueno, hoy hemos preparado un tema que son 6 puntos débiles que tiene el narcisista. Son 6 cosas en las que el narcisista se siente completamente inseguro, siente como que el mundo se le tambalea cuando se tocan esos aspectos, porque siempre hablamos de que, bueno, Salvatore SLR desde Salta, Argentina, Silvia Chirino desde Puebla, México, Alejandra Chávez, Utah. Antonio, eres increíble, muchas gracias. Vosotros sois increíbles que estáis ahí a estas horas. Como os comentaba, la personalidad narcisista es una personalidad totalmente vacía, totalmente artificial, y está basada en una serie de presupuestos que establece el narcisista, como que él es superior, como
que él tiene unos derechos que los demás no tienen, y como todo eso en realidad es falso, toda esa personalidad del narcisista está basada en una estructura totalmente vacía, totalmente sin sentido, y por eso el narcisista necesita controlar a las personas, necesita estar encima de todo el mundo, necesita imponer sus criterios siempre, porque en el fondo es una persona con una autoestima muy baja y con una gran inseguridad. Entonces hoy vamos a analizar 6 puntos que son en los que el narcisista siempre son sus puntos débiles, en donde él no puede hacer frente a ellos, ¿no? El primer punto débil que tienen los narcisistas es precisamente eso que los define, que es que se sienten superiores. Como se sienten superiores, realmente no pueden hacer nada sin tu admiración o sin nuestra admiración. Si la gente no los adora, si la gente no los respeta, si la gente no los considera lo que ellos piensan que son, realmente se sienten perdidos. Esa personalidad que tiene el narcisista es uno de sus puntos débiles más importantes, porque todo lo que hacen está en función de conseguir esa sensación de superioridad sobre todas las personas. Si los que estamos alrededor no los adoramos, no estamos detrás de ellos, realmente se sienten perdidos. Es por eso que siempre tratan de humillar a las otras personas, porque es una forma en la que ellos tienen de sentirse poderosos, ¿no? De sentirse que están por encima de los demás. Tratan siempre de saltarse todas las reglas, tratan de saltarse todas las normas para tener una sensación de que realmente ellos se rigen por unas normas distintas, de que realmente tú eres inferior, tienes una serie de reglas para ti y él es superior y tiene unas reglas especiales para él. Por ese motivo son abusadores, y eso les hace muy dependientes permanentemente de la opinión de los demás. Eso les obliga a dedicar una cantidad de tiempo enorme para dar una imagen muy buena de cara a la gente del exterior, a la gente de fuera. Permanentemente quieren aparecer como que tienen una buena situación económica, permanentemente quieren aparecer como que tienen una familia muy buena, quieren aparecer como que son personas importantes en la sociedad donde están, tratan de relacionarse con la gente que ellos consideran que es la que maneja los hilos en esa localidad, en esa sociedad. Suelen tener relaciones, por ejemplo, con el pastor de la iglesia, suelen tener relaciones con los abogados que son más eminentes dentro de su localidad, y eso todo lo hacen para tratar de figurar al lado de ellos y que la gente los perciba como personas importantes, como personas superiores. Pero eso en realidad les está obligando a un esfuerzo enorme permanentemente, tanto de cara a la gente de fuera como en el interior de la familia, permanentemente tratar de sostener esa postura de que ellos están por encima de los demás. Esa es una de las razones por las que humillan y someten a las personas que tienen más próximas, porque es la forma de someterlos, de subyugarlos y obligarles a reconocer que ellos son superiores, que al final es un poco lo que terminan consiguiendo cuando destruyen la autoestima de la víctima que tienen con ellos, ¿no? En segundo lugar, como segundo gran fallo que perjudica o que daña enormemente al narcisista y que le obliga a una tensión permanente, es que ellos nunca escuchan a los demás. Como se sienten superiores o creen que tienen que hacer ver a los demás que son superiores, siempre tratan de guiarse por sus propios criterios sin escuchar las opiniones de nadie. Si están dentro de una familia, ellos opinan, fijan las reglas absolutas que funcionan en esa familia y no escuchan a nadie. Si ellos deciden comprarse, por ejemplo, un auto último modelo porque consideran que lo necesitan para dar esa imagen que pretenden, no van a escuchar a su señora o no van a escuchar a sus hijos o a sus hermanos o familiares que les dicen que no es conveniente comprar ese coche
porque la situación económica no se lo permite. Él no va a escuchar a nadie, sino que va a hacer su voluntad porque entiende que él sabe perfectamente lo que hay que hacer en esos casos y no le interesa para nada la opinión de los demás. Eso les deja una situación muy complicada, porque, por ejemplo, cuando este narcisismo se da en un trabajo, eso les conduce a veces a cometer unos errores tremendos que después tienen que tratar de solucionar acusando a otras personas de haber cometido los errores que ellos han cometido, dejando en evidencia a compañeros, traicionando a compañeros, teniendo que someterse o adular a un jefe para tratar de suavizar esos errores que ellos han cometido. En el caso, por ejemplo, de la familia, pues les lleva a pasar situaciones económicas difíciles en donde la familia se quede sin recursos, por ejemplo, para pagar el alquiler, simplemente porque el narcisista ha tomado una decisión económica sin escuchar a nadie que les ha conducido a una situación realmente difícil, ¿no?, en el aspecto financiero, ¿no? En tercer lugar, que ese éxito ilimitado que ellos tienen en su mente, esa importancia que se dan, que ellos son los mejores en todo, que figuran en todos los sitios, realmente no es más que una fantasía que ellos tienen. Eso hace que el narcisista permanentemente esté chocando con la realidad, se esté encontrando con que de repente llega a un trabajo o está en un trabajo en donde hay compañeros que trabajan mucho mejor que él y que no se someten a su voluntad. Eso le provoca un choque enorme, le crea unas tensiones enormes y permanentemente está tratando de hacer comprender a los demás o de hacer creer a los demás que él es superior, que él tiene conocimientos, que él tiene sabiduría que los demás no tienen, pero lógicamente cuando en la realidad hay personas que saben más que ellos, personas que tienen más experiencia, que dominan mejor una situación, al final terminan dejándolos en evidencia. Y eso para ellos les provoca un gran dolor, y siempre cuando el narcisista sufre cualquiera de estas circunstancias adversas, surge lo que conocemos como la ira del narcisista, que es esa reacción violenta que tienen por no conseguir lo que ellos pretenden, porque la gente no los acepte como ellos mismos se ven, porque la gente no se someta a sus decisiones o a lo que ellos pretenden, ¿no? En cuarto lugar, el narcisista oculta permanentemente sus emociones para manifestar una especie de invulnerabilidad, ¿no? Ellos quieren presentarse como que son personas que están por encima de los dolores normales, de las dudas normales, y que son personas que no sufren por las circunstancias de la vida, que son inmunes a esos sentimientos sociales, desprecian esos pequeños sentimientos que tenemos las personas en general, como en ocasiones sentir lástima por un animal, sentir lástima por un mendigo que está pidiendo en la calle. Ellos en esos casos adoptan una postura de arrogancia, de soberbia, de superioridad, de persona que no sufre ni padece por ver a una persona que está en una mala situación. Esto en ocasiones los lleva a que esta apariencia de invulnerabilidad, de frialdad emocional que pretenden dar en muchas ocasiones, los lleva a que en muchas ocasiones en las empresas los contraten para puestos, por ejemplo, como el departamento de personal, en donde a veces se tienen que encargar de despedir a personas, a solucionar problemas complejos dentro de la empresa en donde se trata con personas, y eso les pone en situaciones realmente muy, muy complicadas que les genera una tensión enorme. Siempre decimos que uno de los males del narcisista es que sufre de esa incongruencia psicológica de sentirse superior pero chocar después con la realidad, ¿no? Él se siente invulnerable pero realmente no es invulnerable. Él también sufre como los demás porque a pesar de que tiene poca empatía, también muchas veces no encaja con esos papeles que él quiere representar. En quinto lugar, son unas personas, son unas personas que son adictas al control, necesitan permanentemente controlar todas las situaciones donde se encuentren. Esto es otra de las causas que les provoca una tensión enorme, la necesidad de estar viviendo siempre en un perpetuo control. Permiso un segundín que voy a ver aquí cómo...
Sí, vamos correctamente, que les obliga a estar en un perpetuo control, que les obliga a estar controlando totalmente la situación, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad de amigos donde se mueven, ya sea dentro de la propia familia. Suelen tener problemas muy graves los narcisistas, por ejemplo, cuando sus hijos van creciendo y se van haciendo adolescentes, porque muchas veces esos hijos, a pesar de que los han humillado o que los han controlado de pequeños, cuando llega la época de la adolescencia, de la juventud, esos hijos se rebelan. Es típico de la adolescencia el ser rebelde, es una de sus características esenciales y lógicamente cuando llegan a la adolescencia no quieren someterse a ese control, a ese dominio que trata de ejercer permanentemente el narcisista y tampoco se creen en muchas ocasiones todo eso de la superioridad y todo, lo que les hace chocar fuertemente en el interior de la familia y crear unas distorsiones y unas discusiones gigantescas, ¿no? En el trabajo muchas veces les ocurre lo mismo, porque siempre el narcisista trata de conseguir puestos de control, trata en la empresa de llegar a situaciones en las que, o a cargos en los que él sea el que tiene el control sobre las demás personas para poder manejarlas a su gusto. Suelen ser personas, aquí en España lo llamamos pelotas, no sé cómo es en otros países, que son los que permanentemente están adulando al jefe para tratar de conseguir esa influencia o esa autoridad que les permita controlar a los demás compañeros, ¿no? Eso les obliga, en este caso por ejemplo, de hacer la pelota a los jefes, a humillarse, cosa que para ellos es durísimo, porque adular a ellos a un jefe es algo que les resulta realmente difícil, porque ellos en principio se sienten en la mayoría de las ocasiones que están más preparados que su propio jefe, que saben más y que tienen más experiencia, cosa que normalmente es absolutamente falsa, pero es la creencia que ellos tienen. Entonces tener que someterse, tener que agachar la cabeza para humillarse delante de un jefe realmente le resulta difícil y le resulta muy doloroso, ¿no? Todas estas circunstancias, como estoy comentando, son circunstancias que afectan enormemente al narcisista, que lo ponen en una situación tremenda y que le hacen ser una persona realmente muy frágil, ¿no? Y en sexto lugar, necesitan tener una corte de aduladores, de monos voladores, de lacayos, de socios. Este término, esta figura tiene muchos nombres, ¿no? Son todas esas personas que rodean al narcisista y que cumplen muchas de las funciones que el narcisista necesita cumplir, ¿no? Como es someter a otras personas. Muchas veces el narcisista por sí solo no es capaz de hacer todas esas cosas que él quiere, no es capaz de controlar. Hay situaciones complejas que se le escapan, hay actuaciones que él quiere realizar, rumores que quiere propagar, presión que quiere ejercer sobre diferentes personas que no lo puede hacer por él solo. Entonces necesita ir haciéndose de una corte de lacayos, de monos voladores, que ejecuten esas voluntades que él tiene de forma que pueda conseguir los fines que trata de lograr. Esa necesidad de tener toda esa corte le obliga a un esfuerzo enorme de estar cuidando a esas personas, de estar dándoles constantes refuerzos, de estar pendiente de ellos para conseguir que estén a sus órdenes, porque tiene que estar manipulándolos permanentemente, convenciéndolos permanentemente para crear ese grupo de adictos a las necesidades del narcisista. Perdón. Estas 6 debilidades que se creen superiores, que tienen una nula capacidad para escuchar, que su éxito es una fantasía que tienen en su mente, que ocultan sus emociones y se tratan de manifestar como fríos, como personas insensibles a cualquier situación, que tienen una adicción permanente al control que les lleva a un estado de estrés y de tensión enorme, y que necesitan constantemente estar cuidando de esos monos voladores, de esos lacayos que les rodean, que necesita estar manipulándolos permanentemente para que cumplan sus órdenes. Eso les obliga a estar en una situación de tensión perpetua que les lleva a un grado de estrés enorme. En muchos casos siempre comentamos que uno de los problemas del narcisista en algunos casos llega a ser el suicidio, porque viven en esa situación permanente de falsedad,
mundo vacío que tratan de recrear ante los demás y necesitan hacerlo durante 24 horas al día. No pueden en ningún momento relajarse ni bajar su tensión. Tienen que estar pendientes en su familia de controlar todo, de someter, de humillar. En el exterior tienen que estar siempre pendientes de dar una buena imagen, de controlar a los monos voladores. En el trabajo de manifestarse siempre superiores. Si uno se imagina estar permanentemente representando un papel de esas dimensiones, lógicamente uno tiene que sentirse realmente estresado, ¿no? Con una tensión enorme, y eso es lo que le ocurre al narcisista. Y ese es un punto débil enorme, y lo único que hay detrás de todo eso es una autoestima muy baja que él es incapaz de superar, ¿no? Bueno, más o menos esta es la exposición sobre estos 6 puntos débiles del narcisista, estos 6 puntos que lo arrastran a una situación complicada. Ahora, si queréis, podemos pasar un poco a la tertulia. Como sabéis, a ver, permiso, un segundín. Ahí va, todo va correcto. Como sabéis, 109 personas en este... Perdón, que se ha cortado la imagen, enseguida lo soluciono. Perdón, que ya sabéis que tengo un resfriado tremendo. Como os comentaba, la tertulia es un espacio abierto donde podéis preguntar lo que queráis, podéis hablar entre vosotros también a través de la tertulia. Lo único que se pide es respeto y consideración por los demás, y cada uno puede exponer el tema, que siempre es relativo, por supuesto, al narcisismo y a las relaciones tóxicas, ¿no? Yo estoy aquí con mi café. Bueno, enseguida se soluciona el problema de la imagen. En un segundín va a estar listo. A ver. Un momentín, ¿eh? A ver, un segundo, que parece que se ha cortado la imagen, pero enseguida la recuperamos. Bueno, me disculpáis un segundín, posiblemente hay algún problema con la cámara. Un segundín, enseguida estamos, ¿eh? Continuamos con la tertulia, es un segundo. Yo creo que ya está. A ver, decirme si... Un momentín. Hola, sí. Ahora se... A ver. ¿Se ve bien ya? Ah, muy bien, muy bien. Disculpar, estos errores son las cosas típicas del directo. Bueno, ya parece que está solucionado. Vamos a ir ahora viendo un poquitín la tertulia. Vamos a empezar un poquitín desde arriba. Salvatore SLR. Disculpe, siempre he deseado preguntarle esto. ¿Qué piensa si un narcisista mira sus vídeos para anular esos defectos que usted da a conocer?
Bueno, Salvatore, el narcisista no puede evitar esos problemas, ¿no? Aunque pretenda, él no puede solucionar esa situación porque es su propia naturaleza. Él es una personalidad absolutamente vacía, absolutamente sin nada detrás, todo es apariencia. Él no es una persona superior a los demás, sino que es una persona igual que tú o que yo. Lo que ocurre es que él quiere aparentar, quiere aparecer de esa manera, por lo cual manipula. No sirve de nada que él vea todo esto, porque lo único que va a hacer es verse reflejado en lo que estamos contando, ¿no? Pero nada más. Es lo mismo que si una persona está resfriado y yo le explico los síntomas que tiene el resfriado. Aunque yo se los explique, él lo único que va es a comprender cómo es su enfermedad, pero no va a poder solucionarla a no ser que tome un remedio especial para solucionarla. En el caso del narcisista, la única solución que tendría sería ir a terapia para tratar de solucionar esos problemas, ¿no? Esperanza, quisiera que me ayudara a tener valor para salir de una relación de tanto apego a una persona narcisista. Mi esposo es un buen ser humano, pero cree tener... Bueno, a ver, no entiendo muy bien, me dices que es una buena persona, es un buen ser humano, pero cree tener, él no me sigues hablando, a ver, más adelante. Me imagino que cree tener la razón o quiere tener el control de las cosas. En esos casos, lo que deberías trabajar en dos direcciones, ¿no? Suponiendo, porque entiendo que no es una persona tóxica, sino que es una persona que quiere tener permanentemente el control de las cosas y manejar el todo, ¿no? Entonces ahí habría que trabajar en dos direcciones. Por una, en reducir tu apego hacia él, trabajar desarrollando tu otro tipo de intereses, tratar de enfocarte en otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé si eres una persona profesional que trabaje, si no, pues desarrollar un trabajo, hacer algún tipo de estudios, hacer algo que te aleje un poco de esa relación que tienes con él y que te cree otro tipo de intereses que puedan reducir el apego, ¿no? Hay una serie de estrategias que se pueden seguir. Eso por un lado. Y por otro lado, también deberías hablar con él en cuanto a lo que es la relación de pareja, en el sentido de lo que tú deseas, ¿no? Si él te ama, si él te quiere, te escuchará y entenderá tu postura, de forma que no vamos a decir que cambie en un 100% de lo que tú pretendes, pero sí que suavice un poquito su presión y suavice un poquito esos defectos que tú le ves, ¿no? Normalmente en una relación de pareja tiene que haber siempre una adaptación de una persona a la otra, porque cada uno tenemos nuestras peculiaridades, tenemos nuestros defectos, y para poder convivir tenemos que todos adaptarnos un poquitín, o cada uno adaptarse un poquitín a la otra persona, ¿no? Chiquilla Lobe dice: ¿es cierto más sin una figura pública, llámese cantantes o están de moda de personas? Laura Gina Montesinos, Puebla, México. ¿Cómo ayudar a mi hermana que cayó con uno y mi hermana ya está enferma de los nervios? Yo, gracias a usted, ya me defiendo del mío. Bueno, lo primero es que tu hermana se dé cuenta de la situación en la que está, y una vez que se dé cuenta de la situación en la que está, tú ya con la experiencia que tienes de haber salido de esa situación, puedes ayudarla, pues sobre todo siendo apoyo para ella, más que aconsejándola, porque eso tiene que darse ya cuenta de la situación en la que está. Pero siempre, cuando una persona vive en una situación tóxica, necesita a alguien fuera para que le ayude a superar esos momentos, ¿no? Para que le ayude a dar ese paso definitivo de alejarse de esa persona. Perdón un segundín. A ver, perdón porque se saltó la conversación. Aquí. Beatriz Liñero: no soporta que levantes la cabeza, luego su odio hacia ti te hace en el vacío, más aguantar humillaciones es una experiencia horrible, cuesta mucho de superar. Godeva Alcántara: ¿cómo saber si mi esposo es narcisista? Bueno, ya hemos dado en varias ocasiones más o menos las características.
Ayer todavía hablábamos de una serie de 20 elementos. Si ves el vídeo que hicimos ayer en directo, que está subido al canal, ahí hablábamos de 20 características que tienen los narcisistas. En la medida en que cumpla más de estas características, es más narcisista o menos, ¿no? Entonces habría que ver un poco esa lista, pero sobre todo Godeleva, la cuestión es ver si tú eres feliz con él, si tú estás bien con él, si se trata de una persona tóxica, y si es así, si tu vida no es feliz, si tu vida está amargada, lo que tienes que hacer es ver la forma de solucionarlo, ¿no? En primer lugar, hablando con él y tratando de solucionar esos problemas, pero si no se pueden solucionar, pues viendo la posibilidad de alejarte de él, ¿no? Porque realmente el diagnóstico sirve de poco, porque normalmente, aunque sea narcisista, no va a querer ir a terapia perdón, ni solucionar el problema. Beatriz Liñeiro se metía con defectos físicos míos, intentando crearme complejos, me hacía llorar y ni se inmutaba, le encantaba verme llorar, nunca comprendí esa indiferencia, esa maldad. Bueno, todo eso no es más que una serie de maniobras que hacen para ellos sentirse superiores a ti, para sentir que ellos son los que manejan tu vida y los que saben humillarte, saben someterte. Eso es el alimento para el narcisista, ¿no? Eso es lo que siempre hablamos del combustible negativo, y esa es la tragedia de las personas que viven con los narcisistas, ¿no? Esa necesidad de él de estar permanentemente abusando de las personas. Godeleva Alcántara dice, él no entiendo a Nidios en su aspecto físico. Chiquilla Love, en mi casa el narcisista es ambicioso a tener más y cuida su economía por ser mejor que los demás. Bueno, hay muchos casos, se dan situaciones en los que el narcisista suele ser una persona... A ver, un momentín, sí. Parece que se bloqueó la imagen de la cámara. Un momentín, por favor. Pero estamos teniendo problemas con la cámara. Siempre os comento que es una cámara de fotos que tiene la función... Ahora enseguida se va a solucionar, no os preocupéis porque esté la imagen así detenida, que enseguida se soluciona. Mientras el audio funcione bien... vamos a ver por dónde andábamos. Chiquilla, que decíamos que el narcisista, que se da muchos casos en que el narcisista sí se administra bien, cuida su economía, y hablábamos también en días pasados que normalmente cuando el narcisista llega a una edad ya avanzada, hay narcisistas que han sabido cuidar de su economía, tienen una situación económica buena, lo que les permite, a pesar de que son personas mayores, les permite seguir controlando a todas esas personas gracias al dinero que tienen, ¿no? Godeleva Alcántara, pero siento que él siempre me trató de hacer sentir menos, no con palabras, sino con actitudes. Bueno, en muchas ocasiones lo primero que deberíamos hacer sería hablar con esa persona, ¿no? Porque no siempre son casos de narcisismo. Si es narcisismo, realmente no hay una solución, ¿no? Pero si no es narcisismo, muchas ocasiones lo que debemos es hablar y expresar cómo nos sentimos y hacerle comprender que tiene que cambiar. Si después de hablar, después de intentar solucionar el problema, de tratar de que entienda nuestra postura y de que sufrimos por esa postura, esa persona no cambia, entonces es el momento en que uno tiene que plantearse el alejarse, ¿no? Pero debéis recordar siempre lo que digo, que ya sea que apliquéis el contacto cero o que apliquéis la piedra gris, nunca se le debe comunicar al narcisista. Si uno le comunica al narcisista o al psicópata que su intención es alejarse, que su intención es irse, dejarlo, abandonarlo, o simplemente cuando se aplica la piedra gris, que es mantener una cierta distancia emocional, él va a hacer todo lo posible y lo imposible por evitarlo. Entonces su agresividad va a ser mayor, su actitud de sometimiento hacia los demás va a ser mayor, con lo cual en esos casos siempre hay que guardar silencio. Nunca hay que manifestar las intenciones cuando uno pretende irse, cuando uno pretende aplicar piedra gris, lo que sea. Nunca hay que decírselo al narcisista.
Esto es algo muy importante porque si no vais a fracasar absolutamente. Mabel C., buenas noches desde Argentina. Lourdes González, hola don Antonio, saludos desde México. Chiquilla Love, exacto, no muestra afecto sincero, lo puedo mirar cuando mira a su hijo de 6 años y trata de fingir afecto. Lourdes González, saludos desde Puebla, México, feliz y contenta, con alegría, siempre en mi paz interior. Es muy importante para mí, gracias, bendiciones desde Puebla, México. Lourdes González, muchas gracias a ti por estar ahí. Apreciamos vuestra permanencia aquí en el canal. Enriqueta Sánchez, me gustaría que hiciera un vídeo de cuando el ex narcisista le presenta su novia a su hijo de 14 años. Bueno, eso es un caso particular, ¿no? De cuando el ex narcisista, bueno, dices ex narcisista, me imagino que quieres decir ex esposo, ¿no? Porque el ex narcisista, o sea, sigue siendo narcisista, me imagino que es un... Perspectiva psicológica, buenos días Antonio, deseos de buena salubridad para todos sus días, muchas gracias. Ahora estamos con un pequeño resfriado, pero bueno, es normal, ahora en invierno aquí tenemos muchísima lluvia. El otro día salí sin paraguas, sin darme cuenta, porque estaba el tiempo más o menos bueno y de repente me cayó un chaparrón encima que me dejó empapado con bastante frío, así que me resfrié un poquitín, ¿no? Lourdes González, Servín, me extrañó mucho que siendo un ingeniero civil profesionista con materias emperador y misionero con harem, vaya, doy gracias a Dios de lo que me libré, gracias a Dios y bendiciones desde Puebla, México. Bueno, pues enhorabuena, entiendo que ya conseguiste abandonar, no importa que sea ingeniero civil, a veces pensamos que porque tienen profesiones importantes, porque tienen cargos importantes, no pueden ser narcisistas. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones tienen esos cargos importantes y esas posiciones precisamente porque son narcisistas y lo que quieren es ocupar esas posiciones de control, ¿no? Si una persona es narcisista y a ello se suma... Bueno, parece que la imagen se quedó pegada, pero bueno, vamos a seguir porque ya me tiene un poco aburrido la... Vamos a dejarlo así como está y voy a seguir hablando sin preocuparme de la imagen, si no os importa. Decía que en este caso que es una persona que es ingeniero civil, ¿no? Que comentaba que una persona, los narcisistas en muchas ocasiones, cuando se une el hecho de que son narcisistas con el hecho de que son personas con muchas capacidades, suelen ocupar estas profesiones importantes, estos cargos importantes, ya sea como ser un pastor importante, un misionero, un ejecutivo de alguna empresa, un director de alguna multinacional, de algún cargo importante, políticos, porque unen eso, lo de ser narcisistas que necesitan esa apariencia, más el tener grandes capacidades, con lo cual tratan de ocupar esos puestos para tener el mayor nivel posible de prestigio, ¿no? Paola Cristín dice, después del narcisista siento miedo de volver a estar con un ser así, desconfiada y como si algo hubiera muerto dentro de mí. Bueno, eso es normal que ocurra porque cuando alguien está con un narcisista, lo que ocurre es que sufre un estrés postraumático. Uno queda totalmente destrozado una vez que termina una relación y necesita un tiempo de recuperación para volver a sentirse normal. Entonces, Paola, es normal que te encuentres así, lo que tienes es que simplemente no preocuparte demasiado por eso, ir tratando de rehacer tu vida, ir tratando de volver a conectar con esas aficiones, con esas cosas que te gustaban, con haciendo todas esas actividades que dejaste de hacer porque estabas con el narcisista. Y poco a poco vas a ir recuperando tu propia personalidad, vas a ir encontrándote con gente maravillosa y vas a ir poco a poco volviendo a confiar en las personas, ¿no? Es normal que después de haber pasado una experiencia tan tremenda como es la de estar con un narcisista, una persona quede con esa reacción, con esa reactancia hacia las otras personas, ¿no? Vamos a ver por qué... A ver...
Lourdes González Servín, cierto que se hace el ciego y el sordo, ya sabemos cómo es este que conocí gracias a Dios, resultó un mentiroso, traicionero. Bexil Licenia Vera, bendiciones, tiene toda la razón, saludos desde Ecuador, muchos saludos, Bexi. Perspectiva psicológica, estos 6 puntos también se cumplen en el psicópata narcisista del tipo encubierto. Sí, estos se cumplen en todo tipo de psicópatas y de narcisistas. Todos tienen esas mismas características y es general para todos. Favorito García, todos hacen lo mismo. Iliana Patricia, si no se deja manipular, se saca a la luz sus mentiras, ¿sería el descarte final? Si no se deja de manipular. Bueno, me imagino que si a lo que tú te refieres, Iliana, es así uno enfrenta al narcisista y saca a la luz todas sus mentiras, lo que suele ocurrir no es el descarte final, lo que suele ocurrir es una explosión de violencia psicológica o en algún caso también puede ser física por parte del narcisista. Pero no, todo lo contrario, en vez de producirse el descarte, lo que va a ocurrir, porque eso para él, el que alguien se le enfrente, que alguien trate de hacerle resistencia, eso para él es combustible. Con lo cual él lo que va a tratar es de someter más a esa persona, va a tratar de humillarla, va a tratar porque el descarte al final sería como que el narcisista sale derrotado, en este caso, ¿no? Cuando se saca a la luz sus mentiras. Pero no, él va a tratar de hacer todo lo contrario, de demostrar que realmente no son mentiras, que él es superior y lo va haciendo humillando mucho más. Decía que parece ser que está pegada la imagen, que no voy a tocar más, pues ya hemos tenido muchos problemas con la cámara y seguimos conversando y dejamos la imagen así, que tampoco tiene mayor importancia. Naira Noelia Delgado, todo coincide, es increíble cómo puede haber pensado que esto era normal, gracias a Dios la venda cayó de mis ojos, estoy en proceso de entendimiento y contacto cero absoluto. Exactamente, esa es la finalidad o la intención que tiene este canal, es explicar a las personas que muchas veces se encuentran en estas situaciones de relaciones tóxicas y a veces piensan que es algo normal, ¿no? Que esas cosas se den dentro de la pareja porque lo han aprendido así de niños o porque sienten mucho amor por esa persona y le soportan todo, que se den cuenta de que realmente eso no es normal, que el amor no es eso y la forma de salir de esa situación, ¿no? Eloy Abril, ¿puede convivir dos narcisistas y qué pasa cuando dos narcisistas son compañeros de trabajo? Bueno, dos narcisistas pueden convivir normalmente cuando se alían, cuando se ponen de acuerdo para actuar y conseguir unos fines en común. La pareja normalmente cuando chocan, normalmente las parejas se rompen, pero cuando son capaces de aliarse para conseguir un fin común que beneficie a los dos, sí se pueden aliar. Y eso, por ejemplo, en el trabajo se puede dar bastante frecuentemente entre compañeros de diferentes departamentos o personas que no tienen intereses comunes por los que tengan que luchar, ¿no? Ramón Pichardo, son de librito, efectivamente, tienen un patrón establecido de funcionamiento. Lili 70, buenos días. Hola Lili, buenos días. Lourdes González, mire, aquí está en comentarios, saludos desde Puebla, México. Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde Ciudad de México. El CAPE, el hombre controlador, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No tienen entendimiento. Luego pregunta algo como, ¿cuál es tu sabiduría? Muéstrame tu fuente. Lili 70, ¿cómo hay que actuar con ellos cuando te están atacando, humillando, etcétera? Pues cuando te están humillando, bueno, en principio hay que tratar de hacerles ver que no deben comportarse de esa manera, ¿no? Que eso no es una relación de pareja, no es una relación de amor. ¿De qué sirve humillar a una persona, ¿no? Cuando dices que amas a esa persona, ¿cómo puedes humillar a alguien que dices que amas? Pero bueno, si después de ese primer paso, que es hablar con ellos y expresar nuestra opinión y nuestro criterio y decirle cuáles son los límites que nosotros tenemos, resulta que todo eso no se soluciona, lo que hay que hacer es irse de esa relación, romper esa relación. Pero como siempre os digo, hay que romper la relación en silencio, no hay que anunciarlo, no hay que decirle pues te voy a dejar, me voy a ir y te vas a quedar solo, eso no hay que decírselo nunca. Uno tiene que organizar su salida, uno tiene que preparar sus cosas y cuando tiene todo listo simplemente se va sin decir absolutamente nada, porque el problema que hay es que si nosotros anunciamos que nos queremos ir, que queremos romper la relación, él va a hacer
hacer todo lo posible para evitarlo. Si tú tenías alguna posibilidad de encontrar algún trabajo, él va a tratar de destruir esa posibilidad, va a hablar mal a tus amigos y a tu familia para evitar que tú tengas un sitio a donde ir, va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que te alejes de él, ¿no? María José Rodríguez, yo actualmente estoy denunciada porque nuestros hijos adolescentes se niegan a ir con él. En su mente él cree que soy yo la que impide verlos. Yo intento ser para ellos una base segura de apego. Bien, pues yo creo que debes dejarlo así, que si dices que estás denunciada, si hay un juicio es posible que el juez les pregunte a ellos que por qué razón no quieren ir con su padre y ellos le explicarán. O sea, yo creo que estás haciendo lo correcto, ¿no? A María José Rodríguez. El Cape, el dolor calla al necio, pero el necio no siente dolor sino miedo. El Lilo, hay el perro, sí. Beatriz Liñero, alejarse Lili 70, cuando empiezan con las humillaciones es un no parar, solo queda salir corriendo, exactamente. Lili 70, Beatriz, pero ¿qué haces cuando no puedes salir corriendo? Bueno, Lili 70, cuando no se puede marchar porque nuestra situación no nos lo permite, ya sea porque tenemos hijos, porque es un compañero de trabajo y no queremos abandonar ese trabajo, porque no tenemos realmente dónde ir. En esos casos lo que hay es que aplicar la piedra gris, que es el mantener una frialdad emocional total, ¿no? Pero de todas formas, siempre hay que ver un poco, cuando hablamos de que hay que abandonar al narcisista, no quiere decir abandonarlo en ese mismo momento, pero uno si puede organizar esa salida con vistas a un mes después, a 2 meses, a 3 meses, pues eso, conversando con alguna amiga o algún amigo, conversando con algún familiar, tratando de buscar un trabajo, por supuesto, todo esto sin que se entere el narcisista, ¿no? E ir organizando todos los pasos importantes en la vida requieren de una pequeña o una gran organización, ¿no? Entonces ir preparando todo eso para poder salir. Si uno no tiene trabajo y necesita un sustento económico, pues empezar a buscar ese trabajo, ir solucionando esos problemas que impiden que una persona pueda alejarse, ¿no? Y una vez que esté todo eso solucionado en silencio y con mucha con, eh, con mucha discreción, pues simplemente alejarse sin que el narcisista se entere para que no tome ninguna medida para tratar de impedirlo, ¿no? Beatriz Liñero dice qué situación más difícil. Por supuesto que es una situación difícil, pero que es para solucionar un problema también difícil, una situación muy complicada. Hay que pensar que cuando una persona se enfrenta a un narcisista y está sufriendo, esas situaciones a veces pueden ser terribles, pueden ser situaciones que absolutamente destrozan a la persona. Entonces hay que pensar que en esas situaciones tan extremas hay que tomar decisiones extremas, hay que dar pasos extremos. Por eso que cuando hablamos de que hay que irse en las condiciones que sea, o sea, aunque sea a dormir debajo de un puente, porque uno durmiendo debajo de un puente va a estar mejor que viviendo con el narcisista, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que comprender, que cualquier paso que demos para salir de una relación de esas, sobre todo esas relaciones que son tan tremendamente destructivas para la persona, cualquier decisión que tome, cualquier paso que dé en cualquier dirección va a ser mejor que la situación en la que está. Ramón Pichardo, yo esperé hasta el descarte. Bueno, el descarte no siempre se produce, ¿eh? Muchas veces esa situación se eterniza, se va congelando, se va quedando, el narcisista te humilla, está satisfecho con ese combustible que obtiene de ti y te humilla y te va destruyendo cada vez más hasta que no hay salida, ¿no? Lili están vacíos emocionalmente, Beatriz Liñeros, muy duro soportar ese maltrato psicológico que nunca acaba, pude escapar pero todavía me estoy recomponiendo mucho daño. Después hay toda una labor de recomposición de la identidad de la persona, ¿no? De la autoestima, del amor propio, todo eso hay que ir recuperándolo poco a poco, pero lo que no cabe duda es que una vez que uno sale de las garras del narcisista, cualquier paso que dé, cualquier avance que haga es maravilloso y una persona lo nota y se da cuenta de que está mejorando, ¿no? Que está disfrutando ya de la vida. Lili, cuando no puede salir corriendo, pues el narcisista humilla mediante mentiras, solo señales que la mentira es debilidad, porque no dura, lo humillas con su propia medida.
Beatriz Liñero dice que no entiende de dónde sale esa maldad a personas que los han tratado bien. Bueno, es que el narcisista no entiende esos conceptos de maldad y de bondad. Él entiende que él es superior. Esto vamos a hablar, yo creo que es el viernes por la noche. Estoy preparando un artículo. El viernes por la noche es la única emisión, la única tertulia que hacemos a lo largo de la semana por la tarde hora española. Va a ser a las 9 de la noche hora española y precisamente va a tratar de esto que habla Beatriz Liñero, que es de dónde sale la maldad del narcisista, que es de por qué el narcisista es tan cruel, por qué es así, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquitín cómo son los mecanismos psicológicos que hacen que pueda actuar de esa manera, que pueda causar tanto daño a las personas sin tener él ningún problema de ningún tipo, ¿no? Eso va a ser el viernes a las 9 de la noche hora española. Por si queréis participar en la tertulia, que sepáis que a esa hora vamos a hacer esta misión en donde vamos a hablar de por qué el narcisista es tan cruel y por qué hace tanto daño, ¿no? El CAPE, lo que está arraigado detrás de toda maldad es el miedo, señala el miedo detrás de la maldad y empezará a respetarte por miedo a su propio miedo. Bueno, no es tan sencillo que el narcisista reaccione de esa manera, ¿no? Porque siempre el narcisista, cuando se le descubre o cuando se le ataca, siempre responde con ira y con violencia. Entonces, por eso, cuando uno vive con un narcisista, finalmente la última decisión que tiene que tomar es irse, porque no tiene solución, ¿no? Es muy difícil vivir en una confrontación permanente con el narcisista porque uno está destinado a perder. Él lo único que tiene, porque es una persona vacía completamente, lo único que tiene es esa imagen que se ha creado de sí mismo y la va a defender a muerte, ¿no? Y va a atacar todo lo que sea posible, y si alguien se le resiste es cuando surge eso que llamamos la ira narcisista. Cuides, Agripa, don Antonio, en ello estamos, a ver si se me pasa. Ángel García, saludos cordiales para todos. Saludos, don Antonio. Marcos, Diana Pinzón, buenos días. Hola Diana, buenos días. Ramón Pichardo, la única solución es salir corriendo. Beatriz Liñeiro, he roto muchas veces el contacto cero, por el apego supongo, pero he ido entrando en razón y entiendo que él no era una persona buena, normal, que él era otra cosa. Efectivamente, bueno, siempre el contacto cero no es una solución que funcione la primera vez, ¿no? Siempre hablamos de que de promedio falla 7 veces, ¿no? Siempre es a la octava vez cuando nos funciona, por esa dependencia, por esa debilidad que tiene la persona, que ha sido creada especialmente por el narcisista, ¿no? El narcisista ha creado un ambiente en el que la persona se siente absolutamente indefensa, ¿no? Miriam Mesa Villalba, tengo hijos de 5 años con un perverso narcisista, tenemos uno casi de custodia compartida que consiguió gracias al abuso del sistema legal. Mi hijo sufre por esto y por la toxicidad de su padre. Bueno, Miriam, tienes que tener confianza en que poco a poco el niño va a ir creciendo y va a ir comprendiendo cómo es su padre y cómo es su madre y bueno, eso no lo puedes evitar, ¿no? Los sistemas legales son así y no hay mucho que hacer. Sí, me comenta Anthony, me comentó que se congeló la pantalla, efectivamente, pero la voy a dejar así, no la voy a solucionar porque tenemos problemas con la cámara y no voy a ya dejarla. Vamos a seguir con la palabra, vamos a dejar la cámara congelada, pues ya 3 o 4 veces he tenido que estar ahí y entonces perdemos más tiempo arreglando la cámara que hablando. Así que lo dejamos así, a ver si... Buenas noches desde Apala, Veracruz, gracias por sus consejos. Lili70, ¿por qué el narcisista coge ese camino? Me refiero a mis hermanos, son narcisistas, yo no me he criado con ellos. Si yo no... ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, precisamente la explicación está en eso, ¿no? Que tú no te has criado con ellos porque normalmente cuando ocurre el narcisismo es por un problema en la educación, ¿no? Un problema en la escala de valores, de premiar por cosas que realmente no tienen mérito, por estar constantemente protegiendo al niño de la frustración, por crear una burbuja en torno a él y estar constantemente diciéndole que es fabuloso, que es el mejor en todo, estar alabándolo constantemente. Se le está creando, los niños son especialmente proclives a crearse imágenes de sí mismo fantasiosas.
pero si los padres refuerzan esas imágenes que él se crea y se las repiten una y otra vez, el niño termina interiorizándolas y creyéndoselas. Y es de ahí de donde surge después eso de que él se sienta superior, de que él se sienta diferente y de que él considere que los demás son inferiores a él, porque es lo que se le ha inculcado en la infancia, ¿no? Yo me he criado con ellos, quería decir, bueno, también en las familias siempre hablamos de que no todos los hijos se educan de la misma manera. En las dinámicas de las familias no siempre el trato de los padres hacia todos los hermanos funciona de la misma manera. Muchas veces los padres privilegian a uno o dos hermanos y sin embargo denigran a los otros, ¿no? Es lo que llamamos el chivo expiatorio o la oveja negra de la familia, ¿no? Iliana Patricia Caicedo, ¿por qué hay tantos narcisistas hombres? Bueno, hay tantos hombres prácticamente como mujeres, ¿no? Lo que pasa es que siempre es el estereotipo es el del narcisista hombre, y si tú eres mujer seguramente te has encontrado con más hombres que con mujeres, porque normalmente los hombres en el caso de los tratan de conquistar a las mujeres, ¿no? Y sobre todo en relaciones de pareja, pues es más fácil que tú aprecies a los narcisistas hombres, pero seguramente que si hablamos con un hombre dirá que son mayor el número de narcisistas mujeres. Beli Morillo, hola, esto me recuerda a una parte de la Biblia que dice: no temáis a los que matan al cuerpo, temed por los que matan al alma y el cuerpo en el infierno. Esta gente narcisistas parecen seres sin alma. Exactamente, esa es una definición perfecta, porque son seres huecos que no tienen detrás nada, simplemente es la imagen que ellos crean, es ese artificio que presentan ante los demás. Lili dice: ¿se te oye bien? Sí, estábamos comentando que se ha congelado la imagen por un problema con la cámara. Ya sabéis que tenemos esta cámara de fotos que hace vídeo también, y hoy le dio por no trabajar, debe estar cansada y no quiere saber nada de nosotros, así que dejamos la imagen congelada y seguimos hablando para no perder más tiempo, ¿no? Los narcisistas adoran a los demonios. Don Antonio, este señor Marcos, si se repuesto, dice que Narciso y que les cita debería bloquear a este hombre. Su canal no es de agrado. Sí, bueno, tengo que mirar esto de bloquear, ¿no? Porque veo que hay algunas personas que están poniendo comentarios que no tienen relación con el tema. No sé muy bien cómo funciona esto del bloqueo, porque ya sabéis que yo esto de las tecnologías no lo domino muy bien. A ver, dejarme mirar por aquí. Pero sí, lo que os pido es eso, lo que os pido es que no hagáis comentarios fuera de lo que es el tema. Evitemos cuestiones como temas religiosos o temas políticos, porque no todos son personas religiosas o políticas aquí, y no temas que están fuera de lugar, ¿no? Así que bueno, os pido disculpas, no sé realmente cómo se controla el... A ver, un momentín, actividad de los usuarios, a ver si aquí puedo... Bueno, Chiquilla Lop, hay que mencionarlo porque se me pasó antes. Chiquilla Lop ha hecho un aporte de 1,99 dólares. Me dice que me pregunta cómo hacer piedra gris. Bueno, a ver, la técnica de la piedra gris es una técnica de insensibilización emocional o disminución del contacto emocional, ¿no? De lo que se trata es de mantener una relación con el narcisista absolutamente fría y absolutamente sin conexión emocional. Perdón, un segundín. Es que estaba viendo cómo se hace lo de... Tengo que mirarlo. Para el próximo día ya me comprometo. Aquí lo tengo, Chiquilla Love, cómo hacer piedra gris. Estoy preparando un libro sobre el tema de piedra gris que yo creo que saldrá a primeros de enero, y donde vamos a explicar cómo se pone en práctica este método para que veáis en detalle, pues desde los inconvenientes que tiene, cuándo hay que aplicarlo y cuándo no hay que aplicarlo, qué obstáculos te pueden surgir, qué etapas pasa una persona en el momento que aplica la piedra gris, todo este tipo de detalles de una forma muy didáctica y muy ilustrativa, ¿no? Va a ser a un precio muy económico,
como ya sabéis, hemos publicado ya en Amazon el libro sobre el contacto cero. Tiene un precio, bueno, hay una versión que es la de Kindle Unlimited, que las personas que estén suscritas a este servicio de lectura gratuita pueden tenerlo de forma gratis, el libro. Después la versión para ebook tiene un costo de $5 y la versión en tapa blanda tiene un precio de $10. Las personas que en España, de momento, ya veremos después, tengo que mirar los gastos de envío, las personas en España que quieran tener un libro de tapa blanda dedicado por mí personalmente con un comentario, pues pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com con un precio de 10 euros, que ya les indicaré el mismo precio que cuesta en Amazon, y yo se lo envío directamente el libro dedicado a la persona en concreto, ¿no? Y ya os comento que eso, que en enero va a salir, estoy tratando de hacer una pequeña colección de libritos, de manuales más bien muy prácticos para aplicar en diferentes técnicas psicológicas o diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Y va a ser una pequeña colección de unos cuantos libros. El primero ya os digo que es el del contacto cero, que ya está publicado. Ahora mismo estoy trabajando en el de la técnica de la piedra gris, que saldrá a primeros de enero, y iremos sacando nuevos títulos. Vamos a ver algún comentario, porque veo que me he saltado algunos. Jodeba Alcántara, él me hace sentir que yo soy culpable de la... Bueno, más o menos viene a decir que le hace sentir que tiene sueños y que no los logra. Más o menos que se juntó con la cuñada, que regresa, pero me ve vulnerable, me hace sentir bueno, Godeleva, perdón, más o menos viene a decirle que la humilla y que la tiene en una situación bastante complicada. Godeleva, tienes que hacer una valoración. Si realmente deseas continuar en la relación, posiblemente puedas hablar con tu marido y explicarle la situación en la que estás, aunque va a ser difícil que tenga solución, ¿no? Me busca, dice quererme, cuando he caído muestra indiferencia. Ofelia García, hola desde Estados Unidos. ¿Será sano mantener distancia pero seguir tratando con empatía o eso no funciona con un narcisista? No, no funciona. Con el narcisista simplemente hay que alejarse, pero además es que no merece la pena, ¿no? Es un personaje tan nefasto que no merece la pena seguir manteniendo una relación o un contacto con él. A no ser, por supuesto, que haya hijos de por medio, pero tampoco hay por qué tener una relación con empatía o con afecto, sino en esos casos, lo que hablábamos de la piedra gris, una relación lo más fría posible y con el menor contacto físico y emocional posible, ¿no? No tiene sentido tener una relación, ya os digo que es una persona vacía, que no tiene nada que aportar, no merece la pena tener ningún tipo de relación con esa persona. Godeleva dice, hola, le muestro indiferencia, vendría a ser como aplicar la piedra gris, y él se mantiene más insensible y no trata de detenerme, solo me hace sentir responsable. Bueno, pero también en parte de la piedra gris es tampoco sentirse responsable, sino no mantener ningún tipo de relación de nada y mantener una distancia total y tratar de no sentir y no recibir ningún tipo de emoción por parte del narcisista, ¿no? Ni siquiera un sentimiento de culpa ni de responsabilidad, ¿no? Aurora del Río Sánchez, he sido manipulada durante 25 años sin ser consciente hasta que yo pido algo y me doy cuenta de que se me martiriza esto después de divorciada. Pero si estás divorciada, lo que tienes que hacer es tratar de alejarte lo máximo posible de él, tratar de romper cualquier tipo de vínculo y de relación, ¿no? El CAPE, ahora parece que se apagó la cámara. A ver, vamos a encenderla ahora, a ver si conseguimos que funcione correctamente.
Bueno, a ver, ahora parece que ya tenemos la imagen, a ver si podemos terminar un poquitín el tiempo que nos queda. Ya sabéis que aproximadamente como a las 7:30 hora española terminaremos. Loreto Catalán, profesor, me retiro, son las 2:50 de la madrugada, si queda grabado lo veré, mi like está listo, gracias desde Chile. Gracias, Loreto. Sí queda grabado para cualquier persona, lo subo después al canal con el mismo título y misma miniatura para que lo podéis identificar. Harry lo necesita. Marisa, voy recuperando comentarios que se me habían saltado. Es que de vez en cuando, como entran tantos comentarios, el sistema aquí que me aparece salta y me pierdo unos cuantos. Marisa Iris, buenas noches, gracias por el esfuerzo y recupérese pronto, a pesar de que tengo contacto cero. ¿Cuál es el rango de enojo y cuándo deja en paz a su víctima? Bueno, cuando se aplica el contacto cero, lo normal es que poco a poco vaya disminuyendo la presión del narcisista. Él, cuando ve ya que no tiene, si el contacto cero se aplica bien, ¿no? Lo que ocurre es que él ya no ve ninguna posibilidad y poco a poco se va desanimando de poder reconquistar a la víctima y se va enfocando en otra persona, va buscando a alguien a quien atacar, ¿no? Ana Ilia Monroy, el narcisista cambia después de darse cuenta del daño que causó. No, no cambia porque él no se da cuenta del daño. O sea, realmente él piensa que eso es algo normal y ese daño que él provoca es un daño intencionado y él lo entiende como algo que a él le beneficia y que consigue sus objetivos gracias a ello, como es el de controlar, como es el de dominar. Es lo mismo que bueno, no iba a poner un ejemplo, pero no es adecuado. Pero realmente el narcisista no se arrepiente de lo que hace, ¿no? Perspectiva psicológica, dice, mi ex narcisista encubierto le gusta manipular hasta los psicólogos y los logra con los de poca experiencia, pero cuando fuimos a un doctor de parejas no pudo hacerlo porque era experto. Bueno, es normal, ¿no? Cuando, como en todas las profesiones, cuando uno encuentra una persona que no tiene mucha experiencia y que no está habituado a trabajar con estos personajes, es normal que ocurra eso, ¿no? Beli Morillo, hola, esto me recuerda a una parte de la Biblia que dice no temáis a los que matan el cuerpo. Bueno, vamos a ver por aquí más. Coco Trip, toca donde está el nombre del usuario y te sale un report. A ver, vamos a... Ajá, sí. A ver, porque se me... Un momentín, se me... Un momento porque estoy, gracias a aquí a un consejo estoy... Ay, vamos a ver. Vale, ya he visto cómo poder bloquear aquí a algunas personas. Muchas gracias por el consejo. Vamos a... Es que ya os digo que yo este asunto... Vamos, aquí hay otra persona también que vamos a quitarlo. Siempre digo que no... que en el chat respetamos todo, ¿no? Pero cuando viene alguna persona a molestar, que realmente lo único que quiere es... crear aquí mensajes que lo único que hacen es perder el tiempo, pues no estamos aquí para esto.
Hate está haciendo comentarios. Ya lo hemos solucionado. Es que no sabía muy bien cómo se bloqueaba. Ya os digo que esto de las cuestiones tecnológicas no son mi punto fuerte, pero bueno, gracias a vuestros consejos voy aprendiendo a manejarlo. Ya veis que ya han desaparecido unos cuantos de aquí de... exactamente. Gracias, Brasilia Loar. Muchas gracias. Ya hemos conseguido eliminarlo. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que es seguir con los comentarios. Patricia Lobato, hola Antonio, ¿me podrías dar algunas pautas para llevar mejor el contacto cero? Los narcisistas transmiten un enganche y aunque sean conscientes de que no interesa, cuesta mantenerse firme. Claro que cuesta mantenerse firme. Lo que es muy importante es tratar de reconstruir tu vida, ¿no? De tratar de... Porque cuando uno tiene esa dependencia emocional del narcisista, tiene que tratar de fijar el foco en otros asuntos. Por ejemplo, centrarse en su trabajo, tratar de descubrir nuevas actividades o incluso aquellas que había abandonado por el narcisista, recuperar a los viejos amigos, empezar a hacer actividades, por ejemplo, el ejercicio físico es muy bueno porque aparte de que es una actividad que es desestresante, ¿no? Que nos quita el estrés, aparte de eso conlleva un gasto de tiempo, de atención y de energía, y eso hace que uno cambie el foco que lo tenía sobre el narcisista y lo dirija en otra dirección, ¿no? Como os comentaba, he publicado un libro que lo tenéis en Amazon, podéis acceder a él simplemente en la barra de búsqueda, escribís Antonio de Vicente y tenemos un libro muy interesante sobre el contacto cero en donde explica todos los pormenores. Es un libro sencillito pero que explica todo con mucha claridad y a un precio realmente económico. Seguimos viendo María José Rodríguez, yo soy inaccesible para él, por eso me ataca con denuncias falsas. Bueno, si se da esa circunstancia, estás haciendo lo correcto, ¿no? Porque cuando él te denuncia es porque él te ve exactamente como inaccesible, tienes que mantenerte en esa postura. Bueno, Ángel García, que fue el que me dio el contacto, que me dio el dato para borrar a... Muchas gracias, Ángel. Ofelia García preguntaba lo de la empatía, es porque tenemos dos... A ver, Ofelia García, a ver si encuentro tu anterior comentario. No lo veo, es que se me saltan aquí. Bueno, Ofelia García me dice, preguntaba lo de la empatía, es porque tenemos dos niños en común y fueron 17 años juntos junto a su familia como mi única familia y me es muy duro no tener empatía cuando él está de buenas, existe mucho cariño. Bueno, pero es la doble cara que tiene el narcisista, ¿no? El narcisista cuando a él le conviene aparenta ser una persona muy cariñosa, aparenta ser una persona muy tierna, muy buena, pero eso no es más que una de las caras falsas que tiene el narcisista. Después le da la vuelta y se transforma en una persona horrible, una persona manipuladora, una persona que causa mucho daño y no se puede hacer nada con él, ¿no? Parece que la imagen se volvió a pegar de nuevo, así que no la voy a arreglar ya. Vamos a seguir hablando tranquilamente y no os preocupéis. Vamos a tratar de que simplemente con el audio es suficiente. Cocotrip, también gracias porque también me dais información sobre cómo bloquear a las personas. María José Rodríguez, contacto cero por siempre y para siempre. Bueno, el contacto cero es una técnica que es para siempre, no se puede hacer contacto cero por 4 meses o por 3 meses. También lo que quería hacer una mención sobre un aspecto que sale mucho en Internet, que es aplicar el contacto cero para tratar de recuperar a una persona, no para que se aleje, sino para recuperarla. Cuando tienes una relación con un novio o algo así y estáis atravesando con problemas, por problemas es aplicar el contacto cero para que esa persona note tu ausencia y así poder recuperarlo. La verdad es que me parece una auténtica barbaridad desde un punto de vista psicológico, porque eso es exactamente lo contrario de lo que se pretende cuando uno trata de recuperar una relación, ¿no? Porque si tú tienes una relación normal, me refiero donde no hay ningún tipo de trastorno, y tú tienes una serie de problemas, los conflictos, lo que hay que hacer es solucionarlos, no aislarse, no alejarse. Si tú tienes un problema con tu novio, con tu novia o con tu pareja, y porque chocáis en determinados puntos, en determinados criterios, lo que hay es sinceramente sentarse y conversar y ver si las personas están de acuerdo en cambiar un poco sus puntos de vista, en cambiar un poco sus valores, en cambiar un poco
sus percepciones para adaptarse al otro y así de esa forma poder convivir, ¿no? Los problemas en las relaciones se solucionan dialogando, pero si lo que yo hago es que cuando tengo un problema lo que hago es dejar a esa persona para que él sienta que el vacío de no estar conmigo, para que sienta mi ausencia, lo que estoy es manipulándolo. Entonces cualquier relación que se base en la manipulación, que se base en tratar de controlar yo al otro por miedo de las ausencias, por miedo de lo que sea, están siempre destinadas al fracaso, porque es posible que sí, es posible que funcione el sistema, no estoy diciendo que no funcione, pero claro, cuando esa persona vuelva a estar conmigo, está conmigo porque yo lo he manipulado y he creado una ausencia artificial para conseguir que volviera, pero los problemas no se han solucionado, los problemas siguen ahí y van a explotar. O sea que, aunque el sistema del contacto cero para recuperar a un ex, para recuperar a una antigua pareja o para solucionar un problema que yo tenía con ella funcione, su funcionamiento tiene una duración muy corta porque realmente los problemas no se han eliminado, los problemas siguen subsistiendo y eso va a explotar de nuevo. Esto es esta aplicación de la técnica del contacto cero está muy divulgada por internet, parece como que es la panacea, que es la solución para todos los males de pareja y en realidad es un completo error porque no es más que incluso podríamos decir una forma narcisista o manipuladora, ¿no? Mejor, de solucionar las cosas, ¿no? Que en realidad no sirve de nada, ¿no? Vamos a... Andrés Hidalgo Titos, yo me encontré con ataques narcisistas en mi trabajo y en casa el maltrato de mi exmujer. ¿Es posible que por afán de dominio hubiese una especie de competición entre ellos y se retroalimentaran? Bueno, es que no sé si en este caso que hablas, Andrés, no sé si existe un contacto, una relación entre tu exmujer y ataques en el trabajo, ¿no? Puede ser que en el trabajo haya algún tipo de mono volador que conozca que sea manipulado por tu exmujer. Es que no lo sé, ¿no? El Beatriz Liñero, los narcisistas siempre haciendo daño permanentemente, es su forma de manifestarse, ¿no? Es su hábitat natural. ¿Por qué se apega tanto uno sexualmente al narcisista? Dice Iliana Patricia. Bueno, pues se apega porque eso lo crea el propio narcisista, ¿no? El narcisista es un especialista en crear vínculos, en vincular a la gente con él, y una de las armas que utiliza es el sexo, ¿no? Como ya expliqué hace varias tertulias, cuando uno mantiene relaciones sexuales se producen toda una serie de neurotransmisores y hay algunos de ellos que crean adicción, como por ejemplo la oxitocina, la dopamina, crean adicción en la persona. Si el narcisista sabe manejar bien esa situación, sabe crear esas circunstancias y sabe crear esa dependencia tanto en el aspecto sexual como el personal, se crea esa dependencia que después hace que la persona esté sujeta a él, ¿no? María José Rodríguez dice, el contacto cero solo es una medida de autoprotección con respecto al psicópata o narcisista. Efectivamente, no podemos utilizar el contacto cero para otro tipo de soluciones en una pareja normal que no tiene esos problemas, ¿no? Sería como tratar de matar moscas a cañonazos, ¿no? No tiene ningún sentido. Lili70 está bloqueado ya el Marcos, sí, efectivamente, ya lo hemos bloqueado gracias a vosotros que me habéis explicado cómo tenía que hacerlo, ¿eh? Lucía dice, buenas noches, doctor Antonio, saludos desde Bolivia, contenta de escuchar sus sabios consejos, que tengan buen día. Bueno, ya sabéis, hoy es jueves, mañana viernes estaremos aquí, como siempre, a las 6 de la mañana. Para todos los que queráis acompañarnos, estaremos a las 6 de la mañana, pero mañana tenemos doble sesión porque los viernes por la noche, a las 9 de la noche, volvemos a emitir. Mañana a las 9 de la noche vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre el origen de la maldad de los narcisistas, de dónde les viene esa capacidad tan grande que tienen de hacer daño y qué mecanismos psicológicos son los que actúan en esas circunstancias, ¿no? A ver, Antonio López, recientemente apliqué contacto cero, pero he sufrido de hackeos en mi celular. No tengo pruebas, pero mi intuición me dice que es así.
Bueno, pero eso es señal de que te está funcionando bien. Cuando normalmente el narcisista responde de una forma violenta, de una forma agresiva ante algo que estamos haciendo, significa que está funcionando bien. Así que, Antonio, hay que resistir en esas circunstancias, hay que mantenerse en esa situación y tratar de no romper el contacto cero. Ya sabéis que la clave del contacto cero es mantenerlo perfecto siempre. Si uno empieza a debilitarse en algún punto, empieza a abrir alguna grieta en ese contacto cero, como contactar por alguna razón, rápidamente se desmorona. Es igual que cuando uno deja de fumar y un día decide pues pegarle unas caladas, se dice aquí en España, a un cigarrillo, ¿no? En el momento que uno empiece a darle unas caladas al cigarrillo, rápidamente todo el abandono del cigarrillo se viene abajo. En el contacto cero funciona exactamente igual. En el momento que uno abre una pequeña grieta, el narcisista se va a colar por ahí y va a destruir todo, ¿no? Beatriz Liñero dice, a mí el contacto cero me ha ayudado bastante a rehacer mi vida e irlo olvidando. Efectivamente, es que el contacto cero es prácticamente la única solución que tenemos frente al narcisista. Porque, como hemos comentado tantas veces, el narcisista no tiene remedio, el narcisista no tiene cura. No tiene cura porque él no quiere realmente, ¿no? Porque él se niega a ir a tratamientos. Si va a tratamientos simplemente es un teatro que hace para contentar o para solucionar un problema con alguna persona, pero realmente él no tiene ningún objetivo de curarse o de solucionar sus problemas. Así que al final la única solución que nos queda o la única solución que le queda a la víctima es alejarse. Pero recordar lo que siempre decimos, que en caso de que alguien quiera aplicar el contacto cero no debe comunicarle nada al narcisista y lo debe hacer todo en silencio, porque si es que le comunicara al narcisista o lo amenazara diciéndole te voy a abandonar, te voy a dejar, me voy a ir, o si el narcisista se fijara que la persona está haciendo algún tipo de preparativo para irse, como por ejemplo que está viendo algún tipo de alojamiento donde vivir o que está buscando un nuevo trabajo, cualquier cosa de ese tipo, que él se intuyera lo que está ocurriendo, va a hacer todo lo posible por evitarlo y tratará de hacerte el mayor daño posible, ¿no? Porque ahí tratará de vengarse lo más posible. Así que tiene que ser todo en silencio, muy discretamente. Talis dice, para obtener sus objetivos usan máscaras, manipulaciones y saben qué decir para ser siempre el centro de atención. No tienen emociones hacia nadie, hacia nada, solo usan a todas las personas como cosas. Efectivamente, lo has definido muy correctamente, la actitud del narcisista. Don Antonio, ¿necesariamente una persona malvada debe estar incurso en la triada oscura? No, no, porque por ejemplo en la triada oscura no están los sociópatas, ¿no? Y los sociópatas son personas malvadas y que causan daño, o sea que... Y después hay muchos tipos de maldad que no están metidos en un trastorno porque no entran, no encajan, que son pues por tipos de problemas educativos o... Normalmente la triada oscura se llama a los narcisistas, psicópatas y maquiavélicos, pero bueno, ahí nadie incluye, por ejemplo, a los sociópatas, ¿no? Talis de buenas noches, entonces el narcisista se hace porque los demás a su alrededor lo tratan como superior desde niños, le gusta toda esa atención sin pensar nada más que ellos. Sí, realmente es los niños en la infancia es donde se forma la personalidad a lo largo de los años de la infancia. Entonces, cuando a un hijo se le educa sin protegiéndolo de todas las frustraciones, un niño debe chocar con las dificultades, claro, las dificultades que sean asequibles a su nivel intelectual, ¿no? Y tiene que tratar de ir solucionando problemas. Ahora, cuando hay unos padres que son sobreprotectores, que evitan que el niño se frustre, que evitan que el niño se enfrente con ningún problema, que lo alaban por todo, que lo hacen figurar como que es el mejor en todo, que lo que en realidad le están transmitiendo es una escala de valores en donde él se ve como de un nivel superior a los demás, se ve como que las reglas que aplican para todos los demás para él no aplican porque sus padres se las cambian constantemente para facilitarle todo en la vida
y después, a medida que se va haciendo mayor, piensa que todo eso es la realidad de su vida, ¿no? Que él realmente es así y que él está por encima de todos los demás. Tiene esa ansia de permanecer permanentemente, porque además en la infancia se crea todo un sistema de refuerzos equivocados que hace que esa persona quiera permanentemente estar demostrando a todo el mundo que él es superior y que él está por encima de los demás. Carmen Gil, bendiciones, es un placer. Hola Carmen, buenos días. Ofelia García, ¿cómo saber si esos comportamientos no adecuados es por narcisismo o probablemente algún comportamiento por alguna sustancia que provoque que actúe de manera agresiva? Bueno, si es por alguna sustancia, pues normalmente tiene que ser una persona que sea consumidor de esas sustancias habitualmente y eso a la larga se va sabiendo, pero aparte, cuando hablamos del comportamiento de un narcisista no hablamos de un comportamiento circunstancial o de un momento determinado, ¿no? Un fin de semana o lo que sea, sino que hablamos de algo que es consustancial con su personalidad. De todas formas, sea porque es narcisista, sea porque consume sustancias, lo que sea, si esa manera agresiva o esa forma de dominio se manifiesta permanentemente, igual hay que alejarse de él, ya sea una persona que consuma drogas, ya sea una persona narcisista, ya sea una persona sociópata, hay que alejarse de él. Entonces, muchas veces las etiquetas realmente lo que hacen es más confundir porque tratamos de poner etiquetas a las personas cuando el problema real es que no podemos vivir con esa persona. Diana Pinzón, gracias don Antonio. Mi sobrino Harry, dice Antonio, mi sobrino de 19 años es muy narcisista y le hace la vida imposible a su mamá y familia. Y yo lo golpeo fuerte. ¿Hago mal golpearlo? Sí, efectivamente haces mal porque lo que haces es generar violencia. Él no va a cambiar porque lo golpees. Si es narcisista no va... Lo que hay es que con 19 años ya debería empezar a buscar un trabajo o si está estudiando, terminar sus estudios y llega el momento que sea posible, pues tiene que irse de la casa. Hay que presionarlo para que se vaya de la casa y que deje tranquila a su familia, ¿no? Pero la violencia no soluciona nada porque lo único que da... Perdón, lo único que da lugar es a más violencia. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya, porque la verdad es que no estoy en unas condiciones muy buenas, a ver si para mañana ya estoy un poquitín mejor. Muchas gracias a todos. Sabéis que mañana estamos a partir de las 6 de la mañana y mañana, por ser viernes, también tenemos sesión por la tarde a las 9 de la noche, en donde os digo que vamos a tratar un tema muy muy interesante, que es el origen de esa maldad del narcisista. ¿Por qué hace tanto daño? ¿Por qué no le duele el hacer daño? ¿Por qué se comporta de esa manera? Explicaremos las razones psicológicas que subyacen a esas conductas y a esos comportamientos de los narcisistas. Así que muchas gracias a todos. Hoy hemos tenido un día especialmente movido porque ha habido muchísima gente en el chat y ha sido muy muy interesante. Talis, una última pregunta, me dice: ¿el narcisismo es una máscara de la baja autoestima? ¿Quiere dar a entender a los demás que son grandiosos? Efectivamente, detrás del narcisista lo que hay es una autoestima muy baja y hay un vacío enorme que el narcisista trata de llenar dominando a los demás. Realmente no hay una personalidad sólida y consistente detrás. Bueno amigos, muchas gracias a todos, ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros esta hora y media que hemos estado de tertulia. Gracias a los que me han dado esos consejos técnicos para solucionar el problema de las personas que vienen a tratar de estropearnos. Seguramente eran algunos narcisistas intentando boicotearnos el canal. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande y que seáis realmente muy felices. Os espero mañana a todos.